Hemos transitado en esta mañana de verdad por un cúmulo de información que yo espero que para todas y para todos de verdad haya sido enriquecedor, que de verdad nos esté ayudando a mejorar nuestras prácticas profesionales frente al aula para la formación de niñas y niños. Durante esta mañana no solo hemos tenido la oportunidad de tener a conferencistas de talla nacional como de talla internacional, yo creo que también nos ha brindado la posibilidad de hacer una reflexión de nuestra propia práctica, de la práctica que estamos llevando nosotros al aula, al día a día. Y en esa reflexión yo de verdad, de manera muy cordial, los invitaría a que identifiquemos cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos para mejorar, para poder justamente recrear la educación, que es el papel que a nosotros nos corresponde. Pero que no dejemos de lado la importancia de recrear la escuela y la comunidad, de formar verdaderamente comunidades de aprendizaje en y para la vida, en donde nuestras niñas y nuestros niños, nuestros adolescentes, van a adquirir esas habilidades que les van a permitir ser ciudadanos felices, bien corresponsables ellos con el bien común para formar una sociedad más solidaria y más justa. Bien, ¿me pueden indicar, por favor, de cabina del tema ya en control? Me dicen que estamos conectados en un minuto. Mientras tanto, si les parece bien, les voy platicando de nuestra tercer conferencista. Ella es consejera internacional de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Ella también es miembro del comité editorial de la revista de la Escuela de Pedagogía. Formó parte de grupos de investigación de Europa y América y participó en congresos y simposios internacionales. Es autora de diversas publicaciones, libros y artículos en revistas internacionales de investigación educativa. Bien, tenemos desde Barcelona, permítanme por favor un segundo. Ella formó parte de grupos de investigación. Pues ahora sí, yo quiero invitarlos a que sigan con nosotros conectados, porque en este momento estamos por recibir a desde España, de manera virtual, a la doctora Ángels Domingo Roget. Doctora, ya está usted con nosotros, doctora, bienvenida. Qué gusto saludarla desde Jalisco. Si le parece bien, voy a cederle el uso del micrófono, no sin antes pedirle a todo nuestro auditorio que la reciba como usted merece, con un fuerte aplauso. Gracias por estar en Recrea Academy. Bienvenida. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien desde Barcelona? Le escuchamos perfecto, doctora. Adelante. Perfecto. Bueno, pues ante todo, en primer lugar, saludarles a todos, a los que están escuchándonos, sobre todo virtualmente. Comentarles que sería mi deseo poder estar presencialmente junto a ustedes, pero lógicamente ya el tema de nuestro foro, ¿no?, sobre el COVID, pues nos ha obligado a muchos de nosotros a no poder viajar para esta ocasión. Aun con todo, mi más cordial saludo a todos y agradecimiento por invitarme a este evento tan enorme de un tema tan actual, y también agradecer a todas las autoridades, a los organizadores, a los participantes del Gobierno de Jalisco que han hecho posible este encuentro internacional. Así que en mi conferencia se titulaba, ¿no?, la práctica reflexiva. No se titulaba, se sigue titulando la práctica reflexiva de la reflexión ocasional a la reflexión sistemática, ¿no? Bueno, ese título, pues efectivamente nos abre un poco, o sea, nos presenta o nos abre una nueva mirada hacia lo que es, en sentido estricto y riguroso, la práctica reflexiva. Para empezar, quisiera solo comentar que uno de los objetivos que yo me propuse en esta ponencia magistral era clarificar en la medida de lo posible
prestar de algún modo conocimiento de toda la investigación mundial que se ha realizado, de el significado que la expresión práctica reflexiva ha adquirido en el siglo XXI, especialmente en estas dos últimas décadas. Por tanto, ya no nos sirven las definiciones, las descripciones del pasado, porque la práctica reflexiva ha avanzado a un ritmo enorme, su tendencia emergente es muy relevante y vino para quedarse, y en todas las instituciones en que se ha practicado o se ha implementado esta propuesta formativa como modelo de crecimiento profesional o docente o directivo, ha mostrado ser altamente efectiva, ¿no? Y por tanto eso nos ayuda como a ir impulsando de algún modo este nuevo modelo que es de alguna manera disruptivo respecto a la tradición academicista que durante mucho tiempo hemos estado, pues gracias a ella, recibiendo mucho conocimiento, ¿no? Lo que sería el modelo transmisivo, pues para ser mejores profesionales. Todos nosotros hemos asistido a programas formativos para aprender, para cualificarnos más profesionalmente y para ser mejores directores, mejores supervisores, mejores coordinadores. Sin embargo, la práctica reflexiva nos propone otro modo de aprender cuando se trata de personas, cuando somos personas que estamos en servicio, es decir, que estamos trabajando ya en los escenarios profesionales específicos de nuestra profesión. Y por tanto queremos utilizar en nuestro propio desempeño como una fuente de mejora constante y sostenida de nuestra propia práctica o desempeño profesional. Con esa introducción quisiera proyectar, sí que puedo compartir mi pantalla, quisiera proyectar unas imágenes que nos puedan servir para poder de alguna manera reflexionar juntos este ratito de exposición. A ver, aquí estamos en la conferencia, aquí está. A ver, aquí. A ver, no estoy parada aquí. Aquí, perdón. Perdona, porque básicamente está cargada de muchas imágenes más que texto. A ver si lo consigo. Ya, así vamos a conseguirlo. Ya. Esto ya lo vamos a pasar. En primer lugar, tenía interés en que ustedes conocieran bien cuál es la expansión, cuál es diríamos, como las grandes o los focos en el mundo en los que hemos identificado que ya hay un trabajo considerable y en cuanto a la utilización y la implementación de la práctica reflexiva como modelo formativo, ¿no? Entonces, nuestra plataforma internacional es una plataforma que intenta aunar a las personas de todo el mundo que están trabajando en ese paradigma formativo y que de alguna manera queremos compartir conocimiento. ¿Y por qué les traía yo hoy el mapa del planisferio? Bueno, pues porque para mostrar que en estos 10 años, desde la fundación de esta comunidad científica, pues se ha extendido mucho la práctica reflexiva y hay unos puntos en este mapa que están en color distinto, que no son amarillos.
ahí está, son los países en los que hace 10 años, cuando empezamos a buscar, a explorar qué focos en el mundo podíamos identificar como ya iniciados en la práctica reflexiva, nos encontramos que Jalisco, por eso lo está señalado, era uno de los lugares donde se habían avanzado y se había empezado ya a trabajar en ese paradigma. Por lo tanto, tengo que felicitar, ¿no?, a su estado, ¿no?, a todo Jalisco, porque fueron de los pioneros junto con los otros puntos de color morado que ven en este planisferio. Tenemos a la derecha de Jalisco otra mancha de otro color que es Harvard. La Universidad de Harvard también inició los trabajos o la formación basada en la práctica reflexiva, y también al norte Canadá, en la Universidad de Toronto también. Y en Europa hubo 3 grandes focos. Uno fue la región donde yo resido habitualmente, que es en Barcelona, en la zona de Cataluña. También había un brote en la parte de lo que llamamos el País Vasco francés. Y también encontramos 2 grandes focos en Europa de personas que estaban ya trabajando de manera rigurosa la práctica reflexiva, que eran Utrecht, en Holanda, y en el norte y una parte de Alemania. Por tanto, esos puntos de color distintos son los países donde encontramos los primeros insumos de práctica reflexiva metodológica consistente y relevante. Y me hace ilusión traerlo a colación precisamente porque ustedes, bueno, su región, su estado, es uno de los que destacó desde el inicio del año 2010. Así que enhorabuena para todos. Yo ahora voy a plantearles, más que la definición de lo que es la reflexión, me parece que no es necesaria, porque todos sabemos muy bien lo que es la reflexión y todos sabemos que la reflexión es una actividad connatural al ser humano. Es una acción, es una operación humana natural y que existe desde que existe el hombre sobre la Tierra. Yo les ponía aquí una imagen para juntos prestar atención en un tipo de reflexión. Y para esto ponía este personaje, que además aquí donde le ven es un profesor. Es un profesor que está sentado sobre una piedra, se ha aislado de su trabajo habitual, ha querido estar en solitario, ha huido de la compañía de sus colegas, de sus alumnos, y está reflexionando. ¿Cómo sabemos que reflexiona? Seguramente ustedes están identificando varios elementos de esta ilustración que transmiten que esa persona está reflexionando porque sus ojos no están mirando una realidad externa, objetiva, externa a sí mismo, sino que hay una mirada hacia adentro, ¿no? También hay una postura que facilita que la persona, que este profesor no quiere distraerse, quiere concentrarse en algo que le inquieta, le preocupa o quiere descubrir. Por tanto, está de alguna manera como inclinado hacia sí mismo y pone la mirada hacia dentro de sí. Por tanto, se trata de una de las dimensiones importantes de la reflexión, que es aquella capacidad que nos permite repensar de nuevo, pensar de nuevo algo que queremos de alguna manera o cambiar, o modificar, o decidir, o gestionar, ¿no? Por tanto, ir hacia adentro, poner la mirada en uno mismo. Esa sería la primera dimensión de la reflexión que todos los profesionales, directivos, responsables de innovación, todos tenemos que ejercitarnos en esa dimensión de la reflexión en la profesión. Pero yo, en segundo lugar, deseaba proyectar una ilustración diferente que también nos muestra otra dimensión de la reflexión. Yo les podría preguntar, en esta imagen que están observando, ¿cuántas personas vemos? En realidad, vemos claramente que solo hay una persona. Y la otra es
la visión que tiene de sí mismo cuando se mira y se pone frente a un espejo, ¿no? Por tanto, esta segunda dimensión nos está planteando que el profesor, el director, el coordinador, ¿eh? Cualquier profesional, en ocasiones no le basta con mirar hacia dentro de sí mismo, sino que tiene un acto de atrevimiento y se plantea mirarse a sí mismo como es visto desde fuera. Es decir, en este momento él no utiliza su mirada propiamente para verse, sino más bien quiere ver cómo los demás le ven a él. Por tanto, está haciendo un ejercicio de, de perspectiva externa, de cómo me veo. Y para ello utiliza un espejo y se ve a sí mismo. Pero claro, al verse a sí mismo, ahí va a descubrir que una serie de va a haber detalles que quizá él no siempre, de los cuales no siempre es consciente, porque se mira con los ojos desde fuera, no desde dentro. Esta actitud de mirarse desde fuera es, bueno, podría llegar incluso a ser enfermiza. Una persona que no se mirara desde dentro y que mirara siempre desde cómo lo ven los demás, podrías acabar siendo pues como dependiente de la valoración que los demás hacen de la propia actividad profesional, ¿no? No es ese el objetivo de esta imagen, sino más bien plantear la complementariedad de esta dimensión de la reflexión. Además de vernos a nosotros mismos yendo hacia adentro, en muchas ocasiones necesitamos completar esa mirada con la mirada viéndonos desde fuera, mirándonos en un espejo, no material, lógicamente, sino en un espejo, es decir, poniendo la vista fuera de nosotros, olvidándonos de toda nuestra carga subjetiva, ¿no? Y llegamos a la tercera imagen, que agrega una nueva dimensión de la reflexión, que es la más profunda, y les estoy mostrando un iceberg, ¿no? Todos, no sé si todos hemos visto un iceberg, pero todos sabemos lo que es un iceberg, lo hemos estudiado y sabemos que es un gran bloque de hielo que nosotros visualizamos por encima del agua y sabemos lo que caracteriza el iceberg o lo que nosotros sabemos del iceberg es que lo que vemos, lo que está visible, es una parte muy inferior al volumen y a la dimensión que tiene por debajo del agua ese hielo. Por tanto, sabemos que el iceberg nos permite ver solo una parte, la parte visible a nuestros ojos, que es la parte que está por encima del agua. Pero todos sabemos que eso es una pequeña proporción y que lo grande no está ahí, está dentro, ¿no? Está dentro del agua. Esa tercera dimensión de la reflexión es la más interesante para el crecimiento eh, profesional y personal. Muchas veces nuestra mirada, además de mirarnos con nuestros propios ojos o con los ojos de la mirada de nuestros colegas, de nuestros alumnos, de nuestras familias, las familias que acuden a nuestras instituciones educativas, hay profesores, hay profesionales que desean profundizar en aquella parte de sí mismos que no ven, no conocen si no hacen o no toman la determinación de hacerlo, ¿no? Y esa parte oculta de la persona es donde hay un mayor potencial de crecimiento. Por tanto, para profesores, para profesionales próximos a la educación, tenemos que aceptar que en esa parte oculta muchas veces están la respuesta a muchas conductas nuestras o nuestros hábitos docentes,
o nuestro liderazgo directivo se justifica por la parte esa oculta. Por eso, a, a esa dimensión de la persona que es tan escondida, le ha llamado, por ejemplo, Muriel le llama las teorías o los aspectos implícitos de la persona, ¿no? O las creencias inconscientes, ¿no? Es decir, toda esa parte que nosotros no hemos racionalizado y que está en nuestra biografía personal y profesional y que justifica muchas de nuestras actuaciones y decisiones. Por tanto, con esas tres dimensiones de la reflexión, vamos viendo que la reflexión bueno, puede ser de más sencilla a más compleja, de más valiente a menos valiente, de más profunda a más superficial. Por tanto, la reflexión tiene, bueno, aquí hemos expuesto tres dimensiones, pero las hay más, pero ahora para este momento yo he hecho una síntesis un poco de las tres grandes dimensiones, ¿no? De tal manera que esto nos aproxima un poco a lo que es el significado de la práctica reflexiva, ¿no? Cuando no se conoce bien el significado riguroso y científico de práctica reflexiva, se la suele confundir fácilmente con algunas nociones afines. Es decir, por ejemplo, aquí ponía unos cuantos ejemplos, ¿no? Pues analizar, pensar, indagar, incluso investigar, valorar, planificar, innovar. Bueno, pues todos esos verbos, todas esas acciones, operaciones mentales del ser humano, todas requieren una implicación de la competencia reflexiva de la persona. Todas requieren de reflexión, pero porque requieren reflexión no quiere decir que sean una práctica reflexiva. Voy a poner un sencillo ejemplo para clarificar lo que quiero exponer, para asegurarme que lo estoy expresando bien. Por ejemplo, cuando yo, si ahora en este momento, por ejemplo, yo cojo mis manos, ¿no? Y decido realizar un ejercicio para activar la circulación de mis manos, ¿no? Y hago unos ejercicios y luego pues muevo las articulaciones de la muñeca en un sentido, en otro. En ese momento, y si además, por ejemplo, me duele un poco la cervical, entonces pues puedo hacer los ejercicios para aliviar el dolor cervical. Todo eso que estoy haciendo, eso simplemente significa que yo hago unos ejercicios, realizo unos ejercicios, pero yo no voy a pensar que por hacer esos ejercicios yo soy un atleta o soy un deportista profesional o de competición, ¿verdad? Es decir, que el hecho de hacer un ejercicio de reflexión en la profesión docente o en la profesión cualquiera, no quiere decir que seamos profesionales reflexivos. Es innato el reflexionar durante el desempeño profesional, eso es innato, es natural, es automático, pero no por esto podemos decir que somos profesionales reflexivos. Por tanto, valorar, innovar, indagar, todo esto son, son parientes próximos de la práctica reflexiva, pero ninguna de ellas agota el significado o de alguna manera no expresa lo que es la práctica reflexiva, ¿no? Cuando yo estoy hablando de reflexión y de práctica reflexiva, teniendo en cuenta que lo que quiero es poder expresar con claridad la noción, lo que significa en el siglo XXI la práctica reflexiva, me veo obligada, me guste o no, a aproximarme a un concepto que es poco conocido, que es el aprendizaje experiencial. La práctica reflexiva se basa en la capacidad que tiene una persona de aprender de la propia experiencia profesional. Por tanto, para aprender, como el nombre dice, aprendizaje experiencial, es aquel que surge de la experiencia, no surge del conocimiento teórico, no surge de una maestría, no surge de una lectura de un libro, no surge, no nace
de escuchar una conferencia, ¿no? Es un conocimiento, es un aprendizaje que se obtiene a través de una práctica, de algo, de una experiencia, de una vivencia que que nos ha presentado bueno, pues nuestra situación actual. Puede ser aprendizaje experiencial, pues social, aprendizaje experiencial de tipo profesional, puede ser de diferentes órdenes, ¿no? Y aquí quería expresar de manera sintética los tres elementos que de alguna manera conforman el aprendizaje experiencial, ¿no? Cuáles son los elementos y cómo se construyen, cuál es su dinámica estructural. Ante todo, si es aprendizaje experiencial que nace de la experiencia, necesitamos estar en situación de vivenciar situaciones, o sea, de tener experiencias profesionales. Por tanto, primera condición, que es la que aparece en color amarillo, necesitamos estar en activo, estar, en el caso de los maestros, en el aula, tener compañeros de trabajo, tener directores, tener, o tener coordinadores, tener familias alrededor, que estemos en un contexto profesional, en un escenario profesional, no en un aula de universitaria o en un salón de actos escuchando una conferencia. En segundo lugar, necesitamos que nuestra reflexión personal sea capaz de analizar esa experiencia. Es decir, que pongamos nuestra mirada, como hacía aquel profesor de la primera ilustración, logremos que esa experiencia, en lugar de ser un suceso que pasa en nuestra vida profesional, si es relevante, si es interesante, lo convirtamos en objeto de nuestra reflexión personal. En esa medida, cuando se dan esas dos condiciones, experiencia profesional o vivencia profesional, más una reflexión sobre ese suceso a posteriori, con tranquilidad, como hacía el profesor sentados encima de una piedra, aislados, ¿no? En esas condiciones es cuando se produce lo que aparece en el color verde, el aprendizaje profesional. Es decir, aprendizaje profesional significa profesional, tiene relación con la práctica profesional. Son las competencias profesionales que vamos adquiriendo precisamente por la experiencia y la reflexión. Si no hubiera reflexión, primero, si no hubiera experiencia, el aprendizaje no puede realizarse porque falta como la materia prima de ese proceso. Por tanto, aquí estaría fallando el aprendizaje experiencial y, por tanto, no habría crecimiento profesional. Y en segundo lugar, puede haber experiencia porque estamos estamos en servicio y, sin embargo, no tenemos o tiempo o sistema o metodología para reflexionar sobre esas vivencias y, por tanto, el aprendizaje que se produce no es aprendizaje profesional. Por tanto, ahí hay un déficit de crecimiento profesional que ofrece, bueno, pues el estar en constante contacto con experiencias profesionales, ¿no? Por tanto, vamos viendo que la experiencia es un elemento muy valioso que no hemos puesto en valor suficientemente. Yo estaba pensando ahora en las personas que están en este momento escuchándome, y si sumáramos, por ejemplo, los años de experiencia profesional que tenemos todos los que estamos ahora en esta conferencia, sumaríamos miles de años de experiencia. Y esa experiencia, que es algo muy valioso, no se ha puesto en valor, no se utiliza, no se suele consultar, no se suele utilizar. Y la experiencia es algo tan valioso
que encierra en sí misma un gran potencial de aprendizaje, es decir, un potencial didáctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí quería destacar 3 lecciones que nos enseña la experiencia y que ninguna de ellas, de las 3, pueden aprenderse de manera teórica en ningún libro, ni en ningún aula, ni en ningún programa, ni en ninguna carrera universitaria. El primer aspecto que nos enseña la experiencia y que es que es imprescindible que lo haga la experiencia es el aprender a contextualizar. Es decir, no hemos tenido ninguno de nosotros, yo soy maestra, soy pedagoga, soy máster, soy doctora, pero a mí nadie, por mucho que he estudiado, nadie me enseñó nunca cómo hago para contextualizar bien mi conocimiento en una situación profesional determinada. Como dice, hay un dicho español muy básico que dicen, a nadar se aprende nadando. No se puede teorizar sobre cómo hay que nadar, sino que hay que ir haciendo ejercicio y de repente ya uno, de repente un día logra flotar sobre el agua, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos aprender a adaptarnos a los contextos educativos que se exigen en cada comunidad, en cada puesto de trabajo? Pues esa asignatura no está en los currículums, aprender a contextualizar. Sin embargo, la experiencia nos va enseñando a contextualizar, a adaptar, a contextualizar en función de de las características contextuales. Hay otra enseñanza que solo podemos aprender a través de la experiencia. Es la gestión de la complejidad. El aula, las instituciones educativas, las familias son realidades complejas, de estructura compleja. Es decir, la palabra compleja se contrapone a lo que es lineal. Un aula con 30 niños, o niños y niñas, es un ecosistema, porque como un ecosistema vivo en el que se producen muchísimas interacciones, muchísimas incidencias de carácter emocional, de carácter intelectual, de carácter físico incluso, ¿no? Por tanto, un profesor, un director, mayor complejidad tiene la tarea de director que no la de profesor, de maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela o la universidad o la normal es una organización humana con una gran carga de complejidad. Por tanto, ¿cómo se gestiona la complejidad? Pues aprendiendo a hacerlo, es decir, no buscando erradicar la complejidad, sino gestionarla, es decir, saber trabajar y convivir con ella de manera pacífica y, bueno, pues de alguna manera priorizando y no queriendo ser un controlador que todo lo tiene bajo su control porque es imposible, ¿no? Eso es exigirse demasiado en la profesión docente. En tercer lugar, otra habilidad, o más que habilidad, es otro aprendizaje, otra gran lección que nos enseña la experiencia y que se me parte de las más valiosas, es que la profesión eh, educativa, en sentido amplio, obliga al profesional a tener que tomar decisiones, pero no decisiones como las toma un abogado o un ingeniero cuando está revisando pues, los proyectos, que está frente a un papel, un plano o un estudio de fuerzas, o un estudio de un cálculo sino que nosotros cuando los docentes, los directores, cuando estamos en una comunidad educativa, nos vemos obligados, la experiencia nos obliga muchas veces
a que suceden imprevistos, situaciones de aprendizaje en el aula que no podemos, o sea, que, sobre las que tenemos que tomar una decisión, pero no podemos hacerlo de manera postergada o a posteriori, sino que tenemos que intervenir, es lo que se llama la intervención educativa, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo nimio de una toma de decisiones que no es nada compleja. Nosotros, para lograr la participación en el salón de clase, les decimos a lo mejor a los alumnos, bueno, a ver, ya visteis que ayer hubo una gran tormenta y entonces cayeron tantos rayos. ¿Quién vio en el informe, ¿no? ¿O quién? ¿Se oye bien? ¿Quién? Y formula una pregunta a los alumnos para conquistar su motivación. Y entonces, todos quieren contestar, levantan la mano, si son niños educados, ¿no? Y el profesor tiene que decidir a quién da la voz. Pues esa microdecisión, el profesor decide a cuál de los niños vamos a escuchar toda su respuesta, es una microdecisión. Pero el profesor lo que no puede hacer es plantear una pregunta y ver todos los brazos que se levantan y decir, bueno, ya mañana diré quién responde, ¿no? Obvio. Lo he llevado al ridículo para que se vea muy claro que si un alumno, por ejemplo, en clase pues no está trabajando o no deja trabajar a sus compañeros, hoy percibimos que no sigue bien las consignas para realizar las actividades, pues en ese momento el maestro toma una decisión. O un profesor, un director, por ejemplo, que está a lo mejor presidiendo una sesión de evaluación y a lo mejor pues, participan varios profesores, pues hay momentos pues, que a lo mejor la persona que tiene más autoridad tiene que intervenir, tiene que tomar una decisión o tiene que moderar ese debate, ¿no? Por tanto, todo esto nos enseña, todo esto sería el conocimiento profesional, que es lo que nos interesa especialmente cuando llevamos a cabo una práctica reflexiva sistemática. Decíamos que el aula, bueno, esto ya un poco lo he comentado, ¿no? Que la educación, la organización educativa, la institución escolar, pues realmente al tener, es una organización humana, ¿no? Por tanto, pues plantea muchísimas incertidumbres, problemas prácticos, interferencias psicosociales. Me parece que hay alguna persona que tiene su audio abierto y estamos escuchándole. No sé si los demás también le escuchan, pero yo es como si compitiera conmigo para a ver quién nos oye mejor. A ver. Sí, ya desapareció. Muchas gracias. Ah, no, seguimos escuchando. Bueno. Entonces, ¿qué nos sucede? Que en la profesión, profesores o profesionales de la educación, sabemos que no hay recetas prefabricadas, que cada situación que vivimos es única. Por tanto, un docente, un director, una persona que trabaja en un centro educativo, necesita ser un profesional reflexivo. Y es esa reflexividad la que le permite ser un buen profesional. Porque constantemente la educación de los niños requiere que aprendamos a reflexionar durante la acción, sin poder parar la acción. Necesitamos pensar alternativas de cómo solucionar la cuestión práctica que ha surgido pues en el patio o en el aula, y de esas alternativas posibles decidir cuál vamos a adoptar para abordar el problema y intervenir en esa situación concreta. Por tanto, hicimos en Harvard, hicimos una investigación muy interesante de
en la que participaron 15 profesores de universitarios, cada uno de una facultad diferente, de una academia diferente, y hicimos un estudio sobre cuántas decisiones había tomado cada uno de esos profesores durante una sesión de clase de 50 minutos. Y para ello, la estrategia que utilizamos fue, eran todos profesores que voluntariamente se habían prestado a participar en ese estudio. Entonces lo que se hizo es, entramos en el aula y simplemente grabamos un video de sus 50 minutos de clase, de manera que luego, privadamente, ya con el profesor, hacíamos un visionado de su clase y íbamos preguntándole en qué momento se había ido tomando decisiones, ¿no? Y él no era capaz de darse cuenta pero claro, las imágenes eran claras y les ayudábamos a descubrir cuántas veces habían tenido que tomar decisiones. Por ejemplo, uno de ellos, era un profesor de psicología, había entrado en el aula y los alumnos universitarios, pues como si no hubiera entrado, es decir, que para nada callaron, dejaron sus conversaciones, sino que continuaron hablando, como ignorando la presencia de su profesor. Y entonces vimos en el video, se veía que el profesor, ante esta situación, pues lo que hizo fue recorrer la tarima de un lado a otro para hacerse notar, ¿no? Y no lograba que hubiera silencio en el aula, ¿no? Entonces, cuando veíamos con él, decíamos, oye, ¿tú por qué te pusiste a caminar en el entarimado arriba y abajo? Dice, bueno, porque pensé, ¿qué puedo hacer para que vean que estoy aquí y que quiero comenzar ya la clase? Bueno, pues que noten que estoy. Por tanto, voy a caminar, porque el caminar es señal de que llega alguien, ¿no? Y entonces se puso a caminar. Pero como no logró, luego dijimos, oye, entonces, ¿por qué de repente dijiste buenos días a todos, ¿no? Good morning. ¿Por qué? Bueno, pues porque vi que solo caminando no se daban por aludidos y seguían ignorándome. Entonces, en ese detalle, por ejemplo, habíamos visto pues, que el profesor había tomado 2 microdecisiones, ¿no? Muy poco complejas y no relacionadas con temas ni metodológicos ni didácticos, ¿no? Sino más bien dinámica del aula, del grupo, ¿no? Pero al hacer el estudio de los 15 profesores, pudimos concluir que los profesores de esa universidad, durante una sesión de 50 minutos, habían tomado la media de 267 microdecisiones cada uno de ellos, ¿no? Claro, uno se queda horrorizado, porque bueno, eso supone un gran estado de alerta en la profesión, porque hemos de estar bueno, pues atentos y tomar decisiones y cambiar los planes y adaptarnos a los alumnos. Y bueno, pues es una profesión que no nos permite estar como a medias, ¿no? O como quien está pues archivando documentos, sino que nos pide un estado de alerta importante. De manera que ya llegamos pues, en la comparación entre qué es una reflexión. Antes comentábamos aquellas miradas, el iceberg, el profesor, el del espejo, y qué es la práctica reflexiva, ¿no? Todo lo que tenemos en la columna de la izquierda nos muestra que la reflexión es algo innato, natural, propio del ser humano, que se genera de manera instantánea, espontánea e improvisadamente, o sea que es algo muy vivo, algo dinámico, que se dispara constantemente en nuestra mente, ¿no? Alguien nos habla y para comprender, reflexionamos un poco porque no hemos entendido bien. En cambio, la práctica reflexiva es algo aprendido, es decir, que no es natural, es algo premeditado, que se realiza cuando uno desea profundizar
en algo que le ha sucedido para mejorar. O es sistemático, es decir, que no se hace de manera global, sino que se realiza utilizando una sistematización de lo que se está pensando, ¿no? Que hace falta ayudarse de instrumentos que guíen esa reflexión sobre la práctica, que además puede ser incluso metodológica, que hay métodos de práctica reflexiva y sobre todo que es intencional. Es decir, que buscamos algo. La finalidad de la práctica reflexiva es mejorar nuestra práctica. No es hacer una introspección sin compromiso ninguno. Es hacer o sea, descubrir qué puedo aprender de lo que me ha sucedido después de esta reflexión sistemática que suponga una mejora en el desempeño de mi tarea docente, mi labor pedagógica, mi función directiva, mi función asesora, etc. Por eso la conferencia la llamábamos así, de la reflexión natural a la reflexión sistemática. Y vamos aquí ya a entrar en la parte, en definir bien y diferenciar qué es la práctica reflexiva y lo que no es práctica reflexiva. Para ello les presentaba los cuatro rasgos que hacen de la práctica reflexiva algo distinto de la reflexión. Por un lado, la práctica reflexiva, para que sea tal, es una, es una, es una propuesta formativa que no parte nunca del conocimiento teórico, sino que parte de la persona que ha vivido algo, que ha tenido una experiencia. Por tanto, partimos de la persona, no del saber. Además, para que sea práctica reflexiva, el ejercicio reflexivo debe realizarse sobre la propia experiencia, no global, sino puntual. Es decir, se selecciona un aspecto concreto de una experiencia vivida, ¿no? Para que podamos poner el foco y podamos analizarlo con detalle. Además, esa reflexión no puede ser intuitiva o como arbitraria, ¿no? Sino que tiene que ser sistematizada o a través de instrumentos, que ahora veremos algunos, o a través de métodos, ¿no? Y siempre la práctica reflexiva busca como finalidad la mejora de la propia práctica. Si no se llega a ese cuarto, a lograr esa finalidad, entonces no hablaríamos de práctica reflexiva, hablaríamos de reflexionar sobre la profesión, de explorar nuestros déficits. Podríamos buscar muchas expresiones, pero para que realmente la práctica reflexiva sea tal, las condiciones que han de darse son estas cuatro. Y aquí tenemos una definición ya del siglo XXI, porque desde que conocimos a Donald Schoen o a Dewey, que son grandes maestros que introdujeron el concepto, pero no lo pudieron definir, la práctica reflexiva, fecha de hoy, pues es un modelo de aprendizaje profesional. Por donde es para personas que están trabajando y cuyos elementos son, como decíamos en arriba, las experiencias de esa persona en su contexto profesional, que junto a la reflexión sistemática sobre esa práctica logra mejorar el desempeño. O sea que esa sería También, por ejemplo, ahora ya en la última publicación que publicamos desde la plataforma, pudimos ya diversificar un poco esta definición y también decíamos, la práctica reflexiva es un modelo de autoformación también, ¿no? Sería cierto porque para realizar la práctica reflexiva solo nos necesitamos a nosotros mismos, las experiencias, la reflexión. Bueno, y si tenemos colegas con los que compartir, ahora veremos que entonces es mucho mejor. ¿Cuál es el modelo de la actividad para ese ciclo reflexivo, ¿no? Pues ante todo es un ciclo cerrado,
que parte de la experiencia que hemos vivido en la profesión y regresa a ella con una propuesta de mejora. Los pasos, aquí ponía genéricamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cualquier modelo o método de práctica reflexiva puede tener diferentes, porque cada uno de nosotros somos capaces, incluso ustedes mismos están preparados para sistematizar los pasos de una buena práctica reflexiva, ¿no? Lo importante es que sean modelos en los que siempre la estructura sea cíclica, siempre. Que partimos de la práctica y el camino de reflexión nos conduce a cerrar ese ciclo, esa pinza, y que el conocimiento que hemos adquirido a través de esa reflexión se vuelve a aplicar a la práctica, ¿no? Y hay 3 modalidades de práctica reflexiva. La primera de todo, la del medio, por ejemplo, que es la más básica, ¿no? La práctica reflexiva individual, que esa la puede practicar un profesor, un director, un defensor de derechos humanos, cualquier persona que tenga una función y un trabajo concreto, ¿no? Cualquier profesional puede practicar. Después tenemos arriba la práctica reflexiva grupal, es decir, cuando tenemos la suerte de poder reflexionar compartiendo la reflexión con nuestro grupo de práctica reflexiva. De manera que entonces la mirada sobre las experiencias se amplía. Ya miramos con los ojos nuestros yendo hacia adentro, ya no solo miramos utilizando un espejo, sino que los demás, nuestros colegas, nos ayudan a explorar esa parte del iceberg que está oculta para nosotros, pero que los demás nos pueden ayudar a adentrarnos en esos territorios más desconocidos. Y en último lugar, cuando toda una institución trabaja o implementa la práctica reflexiva como sistema de, bueno, pues de mejora permanente y de innovación sostenible en el tiempo, pues entonces es práctica reflexiva institucional. De manera que decimos que esas escuelas son aquellas que son capaces de aprender de sí mismas, porque los propios profesores son los agentes de cambio, son los agentes de la innovación en las aulas, gracias a la práctica reflexiva. ¿Qué haría falta? ¿Qué se precisa para poder, para organizar o para implementar la práctica reflexiva? Pues necesitaríamos un grupo reducido de profesionales interesados en mejorar su práctica y que entre ellos haya una relación positiva. Es decir, que no haya entre ellos una relación competitiva, sino que sean personas que bien relacionadas, que juntas quieren iniciarse en un proceso de mejora continua a través de la reflexión compartida. Por tanto, ha de haber un clima de confianza mutua en el grupo. Alguien tiene que liderar la parte metodológica de la práctica reflexiva utilizando un instrumento. Puede ser un facilitador más experto o puede ser una función que se va asignando en cada sesión a uno de los participantes con la misión de guiar metodológicamente el proceso. Es decir, que más que la participación en ese caso, ese miembro en esa ocasión, cuando es el facilitador, tiene que dinamizar y tiene que lograr que todos participen, etcétera, ¿no? Y luego el mismo facilitador puede actuar cuando se desea participar ante una reflexión que se comparte. En ese caso lo hace, pero no revestido de autoridad, sino que lo hace como un par más, como un colega más, ¿no? Se fomenta el aprendizaje entre iguales. Todos los que participan aportan su visión, pero porque uno sea el director no es que su visión sea ni la correcta ni la mejor, ¿no? O sea que aquí la jerarquía de alguna manera desaparece y se trata de aprender entre iguales, ¿no? Y luego, bueno, pues que todas esas conclusiones
que se sacan de la práctica reflexiva estén orientadas a la intervención, es decir, a la práctica educativa. Si un centro educativo, una escuela, una universidad, una escuela normal, quisiera implementar la práctica reflexiva a nivel institucional, ¿cuál sería el plan estratégico a seguir, ¿no? Entonces aquí yo lo reducía a 3 grandes pasos, ¿no? Que sería, en primer lugar, buscar un grupo piloto, un grupo de profesores interesados en experimentar de manera avanzada esa práctica reflexiva y que ese grupo pues, formalizara el aprendizaje experiencial que van a realizar mediante práctica reflexiva. Entonces, pues ¿quiénes serían? ¿Cómo? ¿Qué instrumentos utilizarían? ¿Cuándo harían práctica reflexiva? ¿Para qué? ¿Dónde se canalizaría lo que ellos van concluyendo, etcétera, ¿no? De manera que con esta experiencia de un grupo habría luego que evaluar el impacto formativo de esa experiencia piloto, ¿no? De manera que estemos a tiempo de tomar ajustes para la siguiente implementación institucional de todo el profesorado. Y de esa manera llegamos a constituir en ese centro pues lo que es una verdadera comunidad de aprendizaje profesional, ¿no? Es que la manera de aprender la tenemos dentro, no hace falta contratar a un experto que venga, sino que la suma de nuestras experiencias con nuestra capacidad de reflexión sistemática se convierte en una fuente formativa muy potente y que además está siempre es adecuada al contexto porque procede del contexto o del espacio profesional en el que estamos trabajando. Tenemos que ir acabando. Bueno, en México no sé, no recuerdo si las sesiones clínicas les llaman reuniones médicas o reuniones clínicas, no lo sé. Pero en todo caso, uno de los sectores profesionales en los que ya se ha implementado de manera, hace muchos años, la práctica, el aprendizaje experiencial es en el ámbito sanitario, en los hospitales, en las clínicas. Entonces, cuando hay que resolver casos, lo que se hace es que se reúnen los profesionales con más experiencia y uniendo el saber teórico con el saber profesional originado a través de las experiencias que han vivido cada uno de esos médicos, intentan resolver el caso, ¿no? Por tanto, en esas sesiones el conocimiento teórico está disponible siempre en la mente de ellos, pero lo que buscan al estar reunidos es recordar sus experiencias anteriores que puedan aportar información relevante para decidir qué tipo de cirugía, qué tratamiento, qué intervención se puede hacer para que un paciente se cure de una enfermedad o sea bien atendido, ¿no? Perdón, doctora, estamos ya sobre tiempo. Siento mucho interrumpirla. Muy bien. ¿Cree que pudiéramos hacer un cierre de la sesión? Sí, miren, sí. Ese sería el cierre, yo les pondría, aquí les dejo un instrumento sencillo que se llama el SET. Es un protocolo final de práctica reflexiva. Cuando los profesores han hecho una reflexión, antes de terminar, un modo de sistematizar la reflexión sería utilizar ese instrumento. Y yo les quería proponer que cada uno de ustedes, ya que hemos vivido pues, los desafíos de la docencia virtual en el periodo de pandemia de la COVID, que cada uno anotara lo que ha aprendido, cosas que ha aprendido y que decide seguir practicando, la S de SET, seguir practicando, la E. ¿Qué cosas quiero empezar a practicar? Porque a raíz de lo que he vivido durante la pandemia, yo no lo hacía, pero ahora quiero empezar a hacerlo. ¿Y qué voy a dejar de practicar o qué voy a desaprender? ¿Qué voy a dejar de hacer en mi docencia, ¿no? Lo digo porque en la pandemia hemos aprendido
a ser flexibles, adaptarnos a contextos virtuales, hemos aprendido herramientas tecnológicas. Bueno, de toda esta situación, esos desafíos, podríamos concluir, ¿no?, por un protocolo final, es ¿qué voy a seguir haciendo? ¿Qué voy a empezar a hacer como algo nuevo? ¿Y qué voy a desaprender y no voy a hacer nunca más? Bueno, no sé, he tenido que precipitar un poco el cierre. Bien, doctora, de verdad muchísimas gracias por su participación. Yo quiero pedirle a nuestro público un caluroso aplauso para la doctora Angels. Sabemos que para las comunidades de aprendizaje para la vida, estos minutos nos inspiran para emprender y para guiar la práctica reflexiva individual y colectiva. Doctora, tenemos de verdad muchas ganas de tener la oportunidad de coincidir una vez más con usted, pero confiamos en que pueda ser de manera presencial. Le mandamos un afectuoso abrazo desde Jalisco hasta España.